Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Disculpen por el atrasote, pero bueno, hay veces que uno se queda dormido, pero no es tan fácil despertar. Tuvimos que viajar a Haifa a una reunión. ¿Se acuerdan que mi hijo lo habían operado de un oído hace una semana, hace 2 semanas atrás? Bueno, tuvimos que viajar porque era la consulta con el doctor. Estuvimos con los niños porque no teníamos con quién dejarlos, así que fuimos, bueno, llegamos un poco atrasados, como estaba atrasado, hicimos de alguna manera todo un poco más atrasado, y también me costó incluso terminar de preparar algunos temas, pero bueno, se entiende. Que igual está la energía, las ganas de querer levantarse temprano o tarde, ya no sé, porque están solo un cuarto para las 5 de la mañana. Pero bien, le mando un abrazo. Vamos a comenzar con la clase porque no tenemos mucho tiempo, así que vamos a ver qué sale de acá. Esperemos que salga algo bonito. Eh, es un tema bastante interesante y es un tema que universalmente se conoce. Acá comienza eh, todo el tema de las 10 plagas. Acá son en esta parte de la Torá, en la porción de Baerá, son entregadas no entregadas, son desatadas las 7 primeras plagas. Y la próxima semana se van a ver las 3 últimas, con la salida del pueblo de Egipto y todo el tema, la pelea con el faraón. Entonces, antes de eso, en la porción de la semana pasada, nosotros vimos que habían varios elementos muy interesantes de analizar, como por ejemplo, eh, todo el concepto de que Moisés se rebeló frente a sus hermanos egipcios. Se rebeló digo hermanos porque se crió con ellos, pero de alguna manera Moshe estaba en el campo viendo cómo sus hermanos trabajaban y siempre se le ocurría, siempre quería hacer que las cosas sean mejor para su pueblo. Imagínense, de repente se encuentra con un egipcio que le está pegando a a un hermano suyo, no un hermano como Aarón, sino no pariente, otro yehudí. Los yehudí entendemos que sea lo que sea, tenemos algo de conexión en todas partes del mundo. Me acuerdo una vez que yo estaba en Iquique, completamente disfrutando de mi playa mientras yo era joven. Y me acuerdo que estaba yo en la playa y de repente veo a un niño con kipá. Digo, ¿cómo puede ser posible? Y me hace, digo, ¿eres judío? Y no hablaba español, hablaba inglés. Y tenía kipá. Estaba jugando ahí. Qué increíble. Entonces voy y digo, y quedé así como, empecé a hablar y se acerca a alguien más grande, más mayor de la familia, porque era como 5 años menor que yo, de haber tenido unos 10 años el niño. Yo tenía unos 15, 14 por ahí, sí, 14, 15 años. Y se acerca el papá y me dice, ¿quién eres tú? Y dice, no, yo soy judío. Pero ¿por qué él anda con la equipa en la playa? Dice, bueno, porque es judío que usa la equipa todo el tiempo. Dice, yo la tengo en mi casa la equipa. Ah, qué interesante, me dice el papá. Eran observantes que estaban ahí. Y, y ¿cómo se llama? Y empezamos a hablar. Bueno, y luego supe que gracias a eso se comenzó un movimiento en Chile para poder empezar a traer la observancia del judaísmo de una manera más responsable.
Yo no me había enterado de eso, pero después supe porque me lo comentaron, me lo comentó alguien. Sí, tú eras el de Quique. Decía, mira, te voy a contar lo que pasó después de ta, 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 ta". Y eso se, se llama conexión. O sea, al final, a cada uno de nosotros, cada Yehudí nos duele. Cada Yehudí nos duele. Obviamente, yo sé lo que puede estar pensando la gente no Yehudí, que cómo puede hacer que esté hablando así y nosotros los no judíos, que acaso somos animales, que están esperando que uno diga, claro, porque en el Talmud dice, bueno, primero que todo, no existe semejante imbecilidad que diga que los no judíos son animales, no existe. No existe. De hecho, en todos los lugares aparece que debes preocuparte de, ¿cómo se llama?, de adelantarles el saludo y de ser sumamente correcto con ellos y de ser gentil con ellos. No gentil de la palabra gentil, sino de gentileza. Ser gentil. Y bueno, y a algunos que van a escuchar que dijeron que los judíos dicen que todos los goim son rashaim, no es verdad, tampoco es verdad. Los goim significan no judíos, no es verdad. Eso es otra de las grandes mentiras que anda corriendo por los mismos antisemitas. Solamente dentro del público de los goim, que nosotros los yehudim tenemos permiso para matar a nivel toraico, son el pueblo de Amalek. Y el pueblo de Amalek hoy día está disperso entre las naciones. No podemos identificar a un Amalek, no lo podemos identificar, es imposible. Por más de que diga yo odio a los judíos, un Amalek es un odio parido bajo ninguna lógica. Y yo conozco gente que decía, ¿sabes qué? Le tenía mal a los judíos, pero cuando me di cuenta de que era una tremenda eh, equivocación y todo eso, yo me doy cuenta que realmente es un pueblo increíble. Pero, pero por eso les digo, o sea, si alguien escuchó alguna vez decir que en el Talmud está escrito que los que... La otra vez me llegó algo peor todavía, decía, citas de por qué los judíos pueden violar niños no judíos y ¡qué barbaridad! Y la gente, como no tiene la capacidad de poder entrar a investigar, la mayoría se lo cree. Entonces, Talmud Pesajim 3022, no existe una cosa así tampoco, 3022 no existe. Entonces viene y dice, los niños no judíos son como animales, por eso se pueden violar. ¿Qué? Lo único que me falta ahora es que me cambien la escritura. Y lo peor de todo, que quien me lo mandó le dice, no, eso no existe. Dice, pero me estás escondiendo cosas. No, yo no te estoy escondiendo nada, dijo. ¿De cuándo que se va a poder hacer una imbecilidad así? No sé, el judismo en sí, yo no puedo abogar por todos los judíos porque pueden existir personas que caen en, eh, en cosas negativas. Y bueno, pero en sí, lo que es en sí, las leyes y eso, y quienes se preocupan de cumplirla, y quienes se preocupan de ser mejores seres humanos, no somos la mayoría, o sea, no somos la minoría que estamos en esto, somos una gran parte. Y bueno, sí, existen locos que quieren que les diga, hace menos de un año, un enfermo mental, literalmente enfermo mental, mató a su señora acá en Tiberia, que era un enfermo mental, que tenía tratamiento psiquiátrico y era un enfermo mental. Pero no podemos decir después de eso que por culpa de esto los judíos son un enfermo mental que mató a su señora. ¿Ustedes preguntan por qué estoy hablando de esto? Nosotros, nosotros como judíos tenemos una capacidad de estar abogando 100% por el otro. En esta parte de la Torah nos enseña las partes básicas del amor incondicional. ¿Cómo así?
Porque el amor incondicional no se trata de una frase. El amor incondicional se trata de una acción. La acción de estar realmente para el otro cuando el otro te necesita. Eso es amor incondicional. No es una, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no me hinches. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando realmente de estar para otro. Ahora, tenemos que entender una cosa. Yo tengo en Facebook 11.000 y tantas personas. No puedo en Facebook creer que cada contacto es un ente verdadero. Segundo, yo no puedo entender en Facebook como cada persona que me habla como si yo estuviese en una reunión con ella y yo pueda tener todas las bases de la familia. Mucha gente, no saben cuánta, me pide que yo los ayude monetariamente, que los ayude con esto, que los ayude, que soy judío, que no soy judío. Yo personalmente no entro en eso si yo no conozco bien a la familia completa y sé de dónde viene, o viene con una carta de un rabino, o viene con... No ayudo. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas que están en este momento mal utilizando las redes es mucho más grande. Entonces, de hecho, yo tampoco, si se dan cuenta, yo no pido ayuda, yo no voy a pedir, ¿cómo se llama?, donaciones, porque no lo encuentro pertinente. O sea, Facebook puede ser una plataforma para poder manifestar una información, para poder entregar un mensaje, para poder, como yo doy clase por Facebook, me acomoda mucho más. Está bien, pero llegará a ser un acto de pedir donaciones y eso vamos a ir pidiendo personas. No, no lo voy a hacer. Pero prefiero decir, prefiero no hacerlo, decir que no lo hace. Prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente no es no es el medio para hacerlo. Bueno, entonces, eso es por si acaso, porque si alguien puede pensar y dice, pero si nosotros, como usted decía, los judíos tenemos, en este momento, explicando las cosas, también tengo que explicar la otra parte. Las políticas mías son estas. Sí, sí he ayudado a bastante gente, pero tiene que ser gente que yo tenga pleno conocimiento de su familia, pleno conocimiento de su historia y que sean personajes verdaderos, no personajes creados en Facebook. Incluso un personaje con el nombre y con todo es un personaje ficticio cuando su vida expuesta en una pantalla también no es la misma que está viviendo detrás. Y sí, también me ha pasado que no menor cantidad de personas que crearon una cuenta, se hicieron pasar por judíos, no lo son. Eh, y bueno, por mi misma política se pudo entender que las cosas no eran así. Eh, Bien, eso por una parte. Segundo, eh, la gente que pide donaciones porque está con grandes problemas, en este momento yo no entro en ni siquiera investigar. O sea, para mí, que lleguen por mí, por medio del Messenger, a pedirme dinero porque están con un grave problema y que por favor les mande un giro, no existe, no existe. Así de simple. No, no es parte de mi, ¿cómo se llama? De mi tiempo empecé a investigar si es cada persona es verdad o no, simplemente no existe. Si hay alguien que en forma personal yo conozco y necesita y tiene, obviamente es otra cosa y se puede ayudar como se puede ayudar dentro de mis limitaciones. Algunos piensan que los rabinos somos millonarios, pero no somos millonarios. Pero bueno, como que dice, bueno, tú eres rabino, tienes que dar. Sí, pero... Espérate que me llegue un poco primero. En fin, pero de eso se trata, de eso se trata. Así que en ese sentido,
Lo dejo claro por si acaso de repente hay gente que pueda no comprender lo que estoy diciendo en temas de estar para los demás. Y estar para los demás significa también no estar. Obviamente que se tiene que entender que dar, en este caso, hay veces, muchas veces que es no dar. Cada uno tiene que saber cuándo hacer y cuándo no. Bien, si nosotros estamos entendiendo este concepto como un grupo que se está autoavalando unos con otros, y también nos estamos dando cuenta que dentro de este grupo que estaba a punto de salir de Mitzrayim, que estaba siendo esclavizado, existían varios niveles, no varios niveles de conciencia. Estaba, por ejemplo, la tribu de Leví, que era lo que hoy día se reconoce como ortodoxos. Sí, la tribu de Leví, en los tiempos de Egipto, eran los que hoy en día se conocen como ortodoxos. ¿Por qué? Porque los ortodoxos entendemos que tenemos una misión. La misión es, mira, nosotros tenemos que estudiar Torah. Esa es nuestra misión, estudiar Torah. Estudiar y compartirla. E incluso la tribu de Leví hizo esto antes de Matan Torah, de la entrega de la Torah. O sea, se entendía ya el concepto que venía antes, incluso de que el rollo mismo físico estuviese entregado. Pero muchos judíos le dijeron a Leví cuando el faraón se levantó, muchos, ¿cómo se llama? Leví dijeron, ¿qué están haciendo? El faraón se está levantando, lo estaba invitando a trabajar y van a ganar mucha plata. Le ofreció primero, wow, una cantidad tremenda de plata, de oro. Entonces dijeron, el país te necesita, tal cual, el país te necesita. Tú, judío, ven a ganar dinero con nosotros, porque tenemos que construir Pitom y Ramsés, y para eso te necesitamos mano de obra, y vamos a pagar muy bien, porque sabemos que es un... y dije, "Guau, están pagando buena plata, me voy a ir a trabajar allá". Y partieron a trabajar. ¿Y qué dijo la tribu de Leví? Nosotros no vamos. ¿Pero cómo no van? Claro, y ustedes son unos zánganos, la típica, que no hacen nada. No, como que no hacemos nada. Nosotros estamos estudiando Torah. Eso es lo que hacemos nosotros. Estamos estudiando Torah. ¿Cómo que están estudiando Torah si ustedes deberían estar trabajando como todo Nosotros estamos estudiando Torah, dijeron los Leví, a eso hemos venido y nosotros estudiamos Torah. Y los egipcios dijeron, estos son como los sacerdotes nuestros. Es lo mismo, si cuando uno ve un ortodoxo dice, este es un rabino, ¿sí o no? La mayoría dice, ¡hoy mira un rabino! O sea, no, no es rabino, rabino se gana el título de rabino estudiando y dando una prueba. No menor, la mía duró 11 horas. 11 horas sentados respondiendo hasta que, hasta que me entregaron ¿cómo se llama? La semijada de Isurbete. Pero sí, es un rabino. Un rabino es alguien que da una prueba, pero la gente lo ve y dice, mira, un rabino. Acá lo mismo. Estos son los rabinos. Estos son los sacerdotes de ustedes. Finalmente, los Leví no se involucraron para nada en la esclavitud de Egipto. Los Leví tenían un permiso egipcio de no trabajar. No eran esclavizados. No eran esclavizados. Y cuando les decían, bueno, nosotros decidimos estudiar Torah, ustedes decidieron irse a trabajar, cada uno, cada uno con su esclavitud, nosotros no esclavizamos a la Torah, ustedes se esclavizaron al trabajo. Y hasta el día de hoy yo lo veo, es impresionante. Hoy día hay muchas más mezclas, pero en ese tiempo era tremendamente fuerte. Los que estudiaban Torah estudian Torah, no trabajaban part-time. Acá, el esclavo era esclavo y el que trabajaba y el que estudiaba Torah estudiaba Torah. Entonces la tribu de Leví realmente, sí, vivía más pobre, pero finalmente los esclavos no fueron pagados por sus pagas, por su trabajo, y fueron esclavizados.
Y bueno, luego de eso llega el pueblo de Israel. Se ve envuelto en cada vez mayor cantidad de presión. Los egipcios, el faraón entendió que cuando los judíos, cuando en ese tiempo no eran judíos todavía, era el pueblo de Israel, porque viene directamente de Jacob. Jacob, su segundo nombre o su nombre siguiente era Israel. O sea, nosotros somos el pueblo de Israel porque somos los descendientes de Jacob. Nosotros no somos hebreos, como dicen algunos, nosotros no somos hebreos. Hebreos se le llamaba por nuestro lenguaje y porque a Abraham se le llamó a Ivrí, el hebreo. A Abraham se le llamó a Ivrí porque viene de la palabra la abor, que significa traspasar. Abraham está al otro lado, decían. Cuando todos los ídolatras están en un lado, Abraham estaba en el otro y le hacía el peso a todos ellos y les ganaba. Por eso se ganó el apodo de Ivrí, Abraham a Ivrí, el que traspasaba, o el traspasador, que no sé cómo podría decir, el que traspasa. Entonces, en este caso, Moshe era un Israel, un Ben Israel, un hijo de Israel. ¿Por qué? Porque Moshe Ben Amram, Ben Kehat, Ben Levi, claro. O sea, está directamente la cuarta generación después de Leví. Y entonces, obviamente, estaba aquí Moshe Rabbeinu y ve cómo un egipcio le está pegando a otro. Y Moshe Rabbeinu aquí salva a su hermano. Lo salva. ¿Y cómo lo salva? Explican los sabios que Moshe Rabbeinu miró para un lado, miró para otro. Eso significa que tuvo la capacidad de ver que nada bueno iba a salir de este egipcio por Ruach HaKodesh. Les recuerdo que Moshe Rabbeinu tenía Ruach HaKodesh, tenía nivel de profecía, gran nivel de profecía. Y, y le dijo un par de palabras en hebreo, y con la iluminación que tuvo, con toda la negatividad que tenía el egipcio, simplemente lo iluminó nada más y lo mató. Y vino y escondió el cuerpo en la tierra. Resulta que este egipcio no era un egipcio común y corriente, era nada más ni nada menos que el personaje que abusó sexualmente de una niña judía y le estaba pegando al marido por estar reclamándole. Y cuando sucedió esto, el egipcio le estaba pegando al marido para que no lo denuncie y lo estaba matando. ¿Por qué? Porque era esclavo. Y Moshe Rabbeinu vio esto y lo encontró espantoso y solamente le pegó un par de palabras nomás, les dijo así como, le mandó, le mandó el mantra y el egipcio cayó completamente destruido. Y, y bueno, ya el resto ya lo comprenden, ¿no? Llega los, ¿cómo se llama? Después de eso se tuvo que escapar donde Yitro. Y ahí estuvo, se casó con Zipora, tuvo hijos. Interesante porque aquí vamos a entender el concepto de la zarza ardiente. Cuando Moshe Rabbeinu se enfrenta a la zarza ardiente, al Cené, Cené está entendiendo, ahí en ese momento, está entendiendo otra forma de poder relacionarse con Dios. Tal cual como en el Masejet Brajot 5, hey, 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 bet. Creo que es hey, hey, bet. En el Masejet Brajot, me encanta ese Masejet, lo encuentro increíble. El Masejet Brajot, hey, bet. Ahí Moshe Rabbeinu hace una pregunta y dice, ¿por qué al bueno le va bien, mal y al malo le va bien? Explícame eso, dice. ¿De dónde viene esta razón de poder preguntar esto a Moshe Rabbeinu? Hasta el momento, la forma de poder relacionarse con Dios, con Hashem,
era de una manera muy específica. Eh, Solamente se podía entender a Hashem en forma de naturaleza. O sea, Hashem es Elohim. La numerología de Elohim es la misma de Hatevá, que significa naturaleza. O sea, entender que todo esto, que realmente Dios es como la naturaleza. Los patriarcas pudieron entender a Dios como que el Shakai, que significa Shin Dalet Yud, que es otra manera de poder entender a Hashem. ¿Qué significa esto? Voy a tratar de explicar un poquitito aquí los conceptos. Cuando nosotros estamos entendiendo la forma de Elohim, Elohim es causa y efecto. Es como la fuerza de la naturaleza funciona. Todo el concepto de Elohim es causa y efecto. Significa así. Eh, Hay un comportamiento, hay un efecto frente a ese comportamiento. Nada más. Así de simple. Y así era como la mayoría conocía a Hashem, por medio de las leyes de la naturaleza como tal. Que el Shakai, o Shin Dalet Yud, es un nombre un poco más sofisticado, que tiene que ver con la capacidad de poder generar límites. Y así, hasta ese nivel, se pudo entender el concepto de Hashem hasta los patriarcas. ¿Cómo puede ser posible este concepto de generar límites? Por ejemplo, nosotros en las Mezuzot, que fue una mitzvah entregada para los Yehudim, no para todo el pueblo, solamente para los Yehudim, que es poner una mezuzá en la puerta. ¿Qué es lo que es la mezuzá? La mezuzá es un rollo que está escrito el Shema Israel en la puerta y es una mitzvah que nosotros todos los judíos tenemos que poner ese rollito en la puerta para, eh, ¿cómo se llama? Para cumplir con la mitzvah. Existe una razón que algunos explican que es para poder ahuyentar energías negativas, hay otro que es para todo lo que quieran, pero finalmente es una mitzvah. Todo el resto es ruido. Hashem nos dice, pone do, nosotros ponemos do. Y Hashem nos dice, pone una, nosotros ponemos una. Y Hashem nos dice, no lo ponga en el baño, y no lo ponemos en el baño. O sea, el resto ya es explicación nomás. Si está escrito que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y si que viene un no yudí y dice, bueno, yo también quiero, ¿por qué ellos nomás? Porque Hashem mandó a los judíos nomás, no a los no judíos. Entonces una persona que quiere empezar ahora a hacer lo que quiere y se empieza a rebelar frente a lo que Hashem quiere, dice, yo amo a Hashem, yo quiero cumplir así, así, así. No, 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 por favor, no lo hagan así. Entiendan que, dice, no, mire, yo amo a Hashem, yo también quiero ser judío. 1, 2, 3, soy judío. Tampoco, no, no existe eso, no, no existe. Dices, ¿y qué te convirtió? No, nadie, si yo decidí ser judío, ahora soy judío. No existe. La otra vez una persona viene y me llama, me explica que quiere convertirse y que por mientras que su marido no quiere convertirse, se va a convertir ella solamente. Así que no, no puedes. No existe eso. Nadie hace eso, no, no existe. Dice, no, pero bueno, sí, al final yo voy a ayudar, mientras que sea judía, voy a ayudar a que mi marido sea judío. Dice, no existe, no existe. Cada uno con sus propias, ¿cómo se llama?, teoría de judaísmo. Creo que sí tengo un seminario de todas las cosas de conversión al judaísmo. Se llama Consejo de Conversión al Judaísmo. Y ahí explico todas las cosas. No, no, no entro a explicar que yo convierto, porque yo no convierto a nadie, no entro en conversiones, no es mi tema. Mi tema es enseñar espiritualidad universal, nada más. Y ¿cómo se llama? Y bueno, y ahí hay hartas cosas, explico ahí bien cómo funciona cada cosa, así que bienvenido quien quiera aprender eso. Pero de verdad les digo una cosa, la gente no comprende aún el valor que tiene un Noágida. El valor que tiene un Noágida no es menor, no es menor. El judaísmo, y es algo que ustedes se tienen que sacar de la cabeza, de sentirse, de sentirse como le han. Y es un problema de las religiones creadas. ¿Qué dice las religiones creadas? Tú te salvas conmigo. Eso es lo que todas las religiones creadas por un ser divino que tuvo una experiencia divina después de Moisés, porque le copiaron todo a Moisés. El mismo patrón.
Moisés subió 40 días, hasta el Reiki tiene la misma cuestión, subió 40 días, se ayunó y trajo la religión, porque Dios ahora te trajo una nueva noticia. No, puras tonteras. O sea, el asunto es el siguiente. Moshe Rabbeinu entregó una Torá en donde todas las religiones se basan. Incluso, no, estamos hablando que ya la parte hindú y todo eso todavía no entró en la parte cristiana, o la parte judeo. Todo lo que son la parte hindú está, ¿cómo se llama?, basado en la idolatría pura. Son buenas personas, excelentes. Son lindos seres humanos, lindísimos, pero son idólatras. Punto. Del hecho que tengan una estatua de cuantos brazos y tengan su altar para hacerlo más lindo. Tienen listo. Es una estatua, lindas personas, lindos seres humanos, idólatras. Punto. Pero son muy buenas personas. Entonces, y después tienes toda esta parte judeo que viene del mismo concepto. Agarran, Dios se equivocó. Los musulmanes también dicen lo mismo. Dios se equivocó, no se equivocó, pero ahora la nueva noticia es el Corán. Es la última nueva noticia, porque el Nuevo Testamento también es una nueva noticia. Es un puro, como dice un amigo, puro chantilly. Entonces, lo que dice la Torá en sí, lo que dice la Torá antes de que vengan todos estos chanturri, es lo que realmente tenemos que entender. El, Existen 70 naciones y el pueblo de Israel. Cada una de estas 70 naciones tiene un trabajo espiritual tremendamente importante y tremendamente único. No es misión de estas 70 naciones convertirse al judaísmo porque de ahí se van a salvar. No, no, para nada. No es una necesidad. Estas 70 naciones tienen absoluta posibilidad de cumplir con su misión de vida, con su meta espiritual, haciendo lo que tienen que hacer. Entendiendo de que existen 7 temas básicos que tienen que comprender bien. 7 temas básicos que no son las únicas mitzvot que tienen, porque estos son 7 temas básicos que encaran una gran cantidad de leyes. Incluso hay uno que de esos 7 temas básicos que dice, debe respetar las leyes de tu país. Por ende, un noágida no solamente debe entender estos 7 temas básicos, además de eso, debe entender cuáles son las leyes de su país. Debe cuidarse de ser promiscuo. Sí, lo sé, es muy difícil, pero hay que hacerlo. Tiene que cuidarse de, ¿cómo se llama?, de no robar. Sí, yo sé que es muy difícil, pero hay que hacerlo. Y de ahí, de eso robar, tienes que entender todos los conceptos de no raptar, no robar tiempo, una cantidad de cosas impresionantes. Sí, tienes que hacerlo. No te queda otra. Tienes que hacerlo. O si yo he oído, no, si yo odio sin lógica a los judíos. Yo he oído odio sin... yo he oído odio. Bueno, en todo caso se entiende que cuando nosotros entendemos eh, nosotros cuando entendemos toda esta temática de el ser humano judío, el ser humano judío puede vivir su judaísmo y va a ser una persona íntegra. Tanto como el noágida, si vive su noajismo, va a terminar siendo una persona íntegra. Entonces, yo veo, por ejemplo, gente no judía que ve como nosotros los judíos estudiamos y todo eso y se vuelve loca y dice,
Yo también quiero ser judío. Bueno, también hay gente que quiere ser judía porque está más allá de ellos y quiere convertirse al judaísmo y todo eso. Pero no es la opción para todo el mundo, es para aquellas personas que tienen un llamado interno, que quieren hacerlo y que después de encontrar una sinagoga que los acepte, no es un rabino que los acepte online, eso no los va a convertir a nadie, entiéndanlo. Un rabino que los acepte online no los va a convertir. La única manera de poder lograr una conversión es que una sinagoga con un rabino observante los acepte y los deje entrar y que estén 2 años a 3 años como mínimo, desde ahí hablamos, 2 años o 3 años como mínimo, desde ahí hablamos, en adelante, intentando aprender la mayor cantidad de cosas para que termine la persona culturizándose y termine logrando el éxito de su trabajo. No existe por ningún motivo que un rabino venga y le haga clases a alguien y diga ya estás preparado para ser judío. Págame $2.000 y estamos listos. No existe. No existe. Quiero que lo entiendan. La única manera de querer ser judío es, o judía, es habla con un rabino que tenga una sinagoga, que este rabino que tiene una sinagoga te acepte, el rabino ortodoxo que tenga una sinagoga y te acepte, y luego de eso, después de 3 años de estar estudiando, vamos a empezar a hablar cuándo podríamos tener hora de una conversión. Esa es la forma, no existe otra. Una persona que decida ser no ágida, hoy en día es más fácil y tiene, léalo en el más, no pueden leerlo porque pero el Masejet Avodah, la discusión que tiene Revi con Antoninus. Revi era el gran rabino de esa época, Rabbi Yehuda Anasí, con Antoninus, el César de Roma. El Antoninus le dice a Revi, le dice, yo por ser no judío me salvo, así, por supuesto, le dice, no necesitas convertirte al judaísmo para salvarte. Y Antoninus fue un Ben Noach hecho y derecho. Y Revi le enseñaba. O sea, de aquí alguien viene y me dice que esto no existía en los tiempos antiguos, que fue un invento, es mentira. Empezamos desde ahí, ya es mentira. Yitro se transformó en Ben Noach. Yitro, el hijo, el Cohen Midian, el papa de esa época. El papa de esa época, imagínense el papa viene y dice, ¿saben qué? Esta cuestión de andar rezándole a un ser humano es pura tontera. Esta cuestión es yo les digo, no crean esta tontera, yo me salgo y lo único que existe es Hashem. Eso hizo Yitro. Se transformó en Noágida. Se transformó en Noágida. Las hijas de Yitro se convirtieron al judaísmo con Moshe y se convirtieron correctamente al judaísmo, al israelismo. Y luego de eso cuando Yitro llegó a visitar, lo vamos a ver más adelante, a Moshe al campamento, cayó una porción de maná para él. Y ahí se entendió que Yitro fue aceptado como converso. Yitro fue el primer converso al judaísmo, hombre converso al judaísmo. No estoy hablando de Abraham y todo su trabajo espiritual, porque eso es otra cosa, pero Yitro fue el primer converso al judaísmo. Que todo esto está muy cerca de Tiberia, está en el Kfar de Zeitim, y los drusim, los drusos, lo tienen como su profeta. Los drusos, no rusos, drusos con D, DR. Los drusos no son musulmanes, los drusos es una religión muy especial que tiene profetas judíos y son no judíos, ellos no son los judíos, y usan como una kipá, tienen una vestimenta muy especial y son muy, muy, muy lindos seres humanos. Tenemos muy buena relación los drusos con los judíos.
Y bueno, ellos, su gran templo está en el Kfar Seitim. Y está ahí Yitro, lo tienen como santuario. Ahora, la otra vez me fui a conversar con un druso, quería aprender de su religión. Es muy interesante Ahora, no existe como los judíos que tienen la misión de estudiar, estudiar, estudiar. Los drusos no todos estudian fuerte, y los que estudian tienen una vestimenta especial que los dedica como a estudiar. Tienen 5 libros que ellos estudian. Son muy difíciles de entender. Eh, y creen en varias entidades espirituales. O sea, creen en hartos profetas. En Joseph Tzadik, también creen en Joseph Tzadik, en Yitro, tienen también sus personajes drusos, eh, etcétera. Bueno, y Yitro se convirtió al judaísmo. Yitro se convirtió al judaísmo y se entendió eso porque cayó maná, pero primero Yitro era un Ben Noach. Y en ningún caso le están diciendo, sale de acá. Imagínate que Yitro no entró al campamento como judío, entró al campamento como no judío. Y no entró al campamento porque era el suegro de Moisés, porque esto no se llama pituto, protexia o contactos, tengo contactos para entrar. No, él entró porque era un justo entre las naciones y pudo entrar, no hay problema. Entonces, que lo que yo quiero decir con esto es que tengan cuidado mis amigos, los judíos, de caer en el fanatismo, de creer que uno solo es salvo por medio del judaísmo. Eso no es verdad. Y existe algo más importante de eso, de entender que tu misión en tu vida es súper importante y súper válida, y que no existe nada que te estén diciendo, mira, ustedes como tales son inferiores. Cada persona tiene su nivel y acá no se llama inferiores o superiores, se llama nivel. Y nivel no se llama nivel alto, nivel bajo, se llama nivel. Yo le digo a una persona, si no entiende eso, porque dice, bueno, ese es tu nivel. Dice, ah, claro, porque tu nivel es tu nivel. Sí. Supongamos una cosa, ya, supongamos que los judíos somos el corazón del ser humano. Y uno de ustedes me dice, bueno, yo soy el páncreas. ¿Qué es más importante, el páncreas o el corazón? ¿Qué me responde? ¿Cuál de las dos partes del cuerpo es más importante, el páncreas o el corazón? Saquemos el corazón. En una operación, saquemos el corazón. ¿La persona vive? No. Ah, muy importante el corazón. Saquemos el páncreas. Saquemos el páncreas. Investigue lo que pasa si alguien no tiene páncreas. Saquemos los pulmones. No, el corazón. Ah, se cree el corazón. Claro, el corazón. Saquemos los pulmones. Pero todo el mundo quiere ser pulmón. Todo el mundo quiere ser corazón. Todo el mundo quiere ser páncreas. ¿Qué es lo que quieres ser en tu vida? No empieces a querer ser otra cosa de lo que eres. Decide ser tú. Decide ser tú. Nada más. No necesitas estar buscando aceptación como otra cosa que no fue lo que fuiste creado. Tú fuiste creado una parte importante. Sé, sé lo que Hashem te mandó a hacer y no otra cosa. No necesitas hacer otra cosa. Punto. Si hay alguien ya que está vuelto loco porque decidiste decir, bueno, ayer estábamos escuchando una canción con nuestro hijo de un cantante que se llama Rully Dickman, que dice, así dice la canción. No voy a cantar porque todavía no he afinado mis cuerdas vocales, pero dice, En Ben Adam shelo yachol, veyesh bene Adam shelo rotze. Dice, no existe seres humanos que no pueden. Solo existen personas que no quieren. Porque en el momento en que tú quieres, tu fuerza de voluntad te va a llevar a lo que quieres. Finalmente, entonces,
Alguien me dijo, bueno, pero ¿y si yo quiero ir a la luna? Dice, a la luna llegaron. Y adivina por qué llegaron. Porque hay alguien que tuvo fuerza para llegar. Cada persona lo que piense. Dice, bueno, no, esto es demasiado, sería demasiado. Yo quiero ir a Marte, yo quiero ir a Marte. Sí, ¿crees? Bueno, si realmente quieres vas a ir, vas a llevar, vas a conseguirte auspicio, vas a conseguirte, bueno, la NASA te vas a transformar en astronauta. Finalmente vas a querer, vas a poder. No existe ser humano que no quiere, que no puede. Solo existen seres humanos que no quieren. Porque cuando quieren, pueden. Listo. Entonces, una persona viene y me dice, ah, sí, pero es que aquí no hay sinagoga en mi lugar, pero yo quiero ser judío y no hay ese lugar, enséñame por online, enséñame, pero yo no tengo acá nadie. Si quieres, agárrate un avión, busca una sinagoga, habla con una persona, pero no, yo creo que ustedes vengan a mí. Ven. El que quiere, puede. El que quiere, puede. Y muchos se ponen a gritar, pero realmente no tienen fuerza para poder lograr hacer las cosas. Le gustaría que se las den todas en bandejas. No, mira, yo quiero, ahora ponme un rabino al lado mío, que me enseñe mientras estoy despertándome, y por favor ponérmelo aquí arriba del techo porque la cabeza me queda media mal para mover la cabeza, entonces yo quiero que esté arriba del techo enseñándome para no... y si ustedes creen que estoy exagerando, me han pasado cosas peores. Entonces, pero sí, obviamente una persona viene y me dice, bueno, pero ¿de qué se trata esto del noajismo? El noajismo no es algo nuevo, no es un movimiento nuevo, no es un movimiento que está recién saliendo. El noajismo realmente es la forma en que los no judíos se vinculan con los judíos en su trabajo espiritual, y está escrito en todos lados que el no judío dice que se vincula con el judío, tiene está absolutamente bienvenido a vivir a Israel, no así el idólatra. El idólatra no está bienvenido. De que hay. Y de que nosotros somos muy cordiales, sí, pero el idólatra no está bienvenido. El idólatra contamina el- la tierra de Israel. Porque uno de los preceptos del judaísmo es no andar rezando la estatua, ni arrodillándose a estatuas, ni rezándole a lugares con estatuas adentro. Punto, así de simple. Pero uno ajida es absolutamente bienvenido a vivir Israel. Bienvenidísimos, para que lo sepan. Tengan mucho ojo con la información que aparece en internet en relación a eso, porque la otra vez, ustedes no entienden el concepto, por ejemplo, lo desagradable que es para nosotros ver este video de un no judío que está hablando de que hubo una porción, y ustedes saben que Isaías 53 fue algo que los rabinos sacaron. Y yo empecé a leer y este tipo que le dio ficha. Si hay alguien que no tiene idea de judaísmo, incluso un judío, se va a creer este tema, esta imbecilidad. Se lo va a creer, porque el tipo habla hebreo. Entonces ahora, Isaías 53, Isaías 53 nunca habla de una persona, habla de Jerusalén. Punto, punto. En ningún momento habla, y en muchos lugares habla así de Jerusalén, como, como el, como el herido sufriente. Y, y bueno, el que no comprenda, obviamente que es fácil de darlo vuelta. Pero me pasó que había un ortodoxo en este video que estaba siendo entrevistado así con cara de, no, no sabía, eso tampoco existe. Un ortodoxo que lo entrevistan así y que digan, no, no sabía, uy, wow, no existe. Pero me pasó que ahora cuando estuve en Israel en el cótel lo vi porque obviamente dije, este es el tipo que aparece en los videos. Sí, y un tipo que se viste de ortodoxo para pedir plata.
Ni siquiera es religioso, no sé si es judío incluso. Pero se viste ortodoxo para pedir plata. Porque también está lleno de esos que se visten de religiosos para sacarle plata a la gente. Está lleno. Y no son ¿cómo se llama? No son Benei Torah. Son personas que se visten porque de esa manera tienen más credibilidad. En fin. ¿Fue mérito de la tribu de Leví dedicarse a estudiar Torah que naciera Moshe? No lo sé, no estoy claro si fue mérito de la tribu de que naciera Moshe, no lo sé. No lo, prefiero decirte no lo sé porque no lo he estudiado, no lo he leído en ningún lado. Nunca lo analizan frente al concepto de que no fue esclavizado la tribu de Leví, pero nunca porque de ahí salió Moshe como Salvador. Pero puede ser, no lo digo que no, solamente lo que he estudiado, te digo que sí. Y lo que me falta por estudiar es mucho más. Bien, mis queridos, les mando un abrazo, perdónenme por la hora. La próxima clase vamos a dedicarnos a la parte de las plagas. No quise hablar ahora de las plagas porque la próxima clase vamos a hablar más de las plagas, vamos a hablar todos los temas de la... De ahí vamos a hablar también de todos los conceptos internos de las plagas. Vamos a tener una clase. Les pido de nuevo perdón por el atraso, pero bueno, hay veces que me cuesta más levantarme. Ya, un abrazo, que estén bien, que tengan éxito y nos vemos. Bye bye.